Buenas noches, señoras y señores. La pérdida de audición, la sordera, es un problema que puede discapacitar a una persona a partir de un determinado nivel, naturalmente. Y no solamente hablamos de discapacidad física o sensorial, sino que la sordera puede, no sé si exagero al decir, anular socialmente a la persona. La sordera aísla a quien la padece de su entorno social, laboral, familiar. La hipoacusia suele ser consecuencia de algunas de las enfermedades de oído más comunes, de las que, por cierto, vamos a hablar hoy en Encantados de Cuidarte. A esta consulta, que pretende ser abierta, distendida y, sobre todo, divulgativa, acuden, como cada semana, dos divulgadores natos, los doctores Juan Enrique Pereñíguez, buenas noches. Buenas noches, Pepe. Juan Luis González, buenas noches. Hola, Pepe. Médicos de familia ambos. Hoy vienen acompañados del doctor José Domingo Cubillana, que es otorrinolaringólogo. Buenas noches. Buenas noches, Pepe. Que creo que es la especialidad médica con más sílabas, más letras, ¿o hay alguna rara que yo no conozca? Yo creo que no, que es la que efectivamente más sílabas tiene. Doctor Cubillana, no sé si es una impresión mía o no, con el oído pasa algo parecido que con la vista, es decir, que no lo cuidamos demasiado a priori, lo sometemos a ruidos fuertes, lo sumergimos en agua sin reparo alguno, no pasa nada, no nos acordamos de él hasta que un día duele, molesta. No sé si es una apreciación mía errónea o pasa algo parecido con la vista, que nunca lo cuidamos hasta que un día dice, parece que veo borroso, ¿no? Sí, efectivamente, yo creo que, yo creo que es condición humana, que cuando algo funciona bien no le hacemos ningún caso y no lo cuidamos. Y cuando efectivamente notamos ese déficit, esa ausencia, ese pequeño trastorno, pues efectivamente acudimos a médico de cabecera, médico de familia o al especialista, porque efectivamente tenemos que buscar ahí una pequeña solución a ese problema. Bueno, antes de que el doctor Pereñíguez y el doctor González tomen el control de este programa, vamos a adentrarnos un poquito en el mundo del oído. Nuestro día a día en la ciudad hace que pase casi desapercibido, pero el nivel de ruido en Murcia supera los límites recomendados por la Organización Mundial de la Salud. El tráfico, las obras, el murmullo de la gente hacen que el ruido impacte negativamente en nuestra salud. Y todo lo percibimos a través de los oídos, un conjunto de órganos milagrosamente estructurados para hacer llegar a nuestro cerebro todas las vibraciones que captan. Esta semana en Encantados de Cuidarte nos vamos a ocupar de los oídos y de sus enfermedades más comunes. Veamos ahora de manera muy didáctica cómo funciona el oído. Lo que escuchamos son ondas sonoras que recogemos por el oído externo, formado por el pabellón auricular y el conducto auditivo externo. El sonido es guiado a través del conducto auditivo hasta el oído medio, llegando al tímpano, una membrana flexible y circular que empieza a vibrar cuando las ondas sonoras lo golpean. La vibración del tímpano se transmite a tres huesos minúsculos que reciben el nombre de martillo, yunque y estribo, y se conocen comúnmente como la cadena de huesecillos. Estos forman un puente entre el tímpano y la entrada del oído interno, y su interacción aumenta y amplifica aún más las vibraciones del sonido antes de que éstas se transmitan totalmente al oído interno. En el oído interno se encuentra la cóclea, que tiene forma de concha de caracol, y contiene secciones membranosas que están rellenas de fluidos acuosos. Cuando las ondas sonoras producen vibraciones, el fluido empieza a moverse, lo que también provoca el movimiento de las células ciliadas de la cóclea. Estas células transforman las vibraciones en impulsos eléctricos que se envían al cerebro, donde son interpretadas como sonido a través del nervio auditivo. Bueno, una observación. La introducción que ha hecho nuestro compañero Gabriel Sánchez estaba grabada, como han visto, en la Gran Vía de Murcia y estaba grabada con el micrófono ambiente de la cámara, aunque Gabriel llevaba el micrófono de mano, en su mano, pero estaba grabada con el micrófono ambiente de la cámara y lo que recogía el micrófono ambiente de la cámara, y eso que no había mucha circulación, era el ruido que percibía la cámara en ese momento en el que se estaba grabando, que no hemos manipulado el audio ni mucho menos, para que nos hagamos una idea, y a veces no nos damos cuenta del ruido al que sometemos al oído, que está a menudo en una ciudad como Murcia y otras muchas por encima de los niveles que recomienda la Organización Mundial de la Salud, que es de 65 decibelios, creo. Bueno, Juan de Dios, Juan Enrique, en vuestra mano está el doctor Cubillana para hablar de las enfermedades del oído. ¿Quién empieza? El doctor Cubillana, un privilegio tenerlo aquí, aparte por su antecedente bueno siempre. Él fue director médico de la Resaca, fue nuestro jefe, y aparte de desarrollar una magnífica labor a la que todos le estamos agradecidos, pues le hemos recuperado como jefe docente, también como otorrino y como hombre que hace fundamentalmente
favores a sus amigos y a los que no son sus amigos. Dicho esto, está bien, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, somos Juan buenos Enrique. amigos. Bueno, pues yo coincido totalmente, voy a ser rápido, coincido totalmente con el inicio, con la presentación del ruido de Murcia, eso es así. Y yo creo que había que perseguir, incluso de forma violenta, a esas, entre comillas, amotos, de estas es verdad, porque claro, a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana no se puede descansar y el ruido general es muy alto. Y eso al final lo pagamos, y lo pagamos con hipoacusias, con sordera, etcétera, etcétera. A modo de introducción, yo quería hacer una consideración. El oído, que muy bien se ha dicho el oído plantea una serie de problemas. Tenemos 3 partes en el oído externo, que normalmente está fuera del hueso, el oído medio y el interno, que está dentro del hueso temporal, y las 3 partes en las que dividimos el oído, aunque sea un todo, pues tienen características especiales. Cuando llega la época de la playa, pues tenemos problemas con el oído externo, etcétera, etcétera, infecciones y tal. Entonces yo creo que si os parece, un buen método para empezar a hablar de estas cosas, pues podíamos dividir el oído en esas 3 partes, con sus estructuras, y hablar de lo que a la gente le preocupa la otitis, los forúnculos del conducto auditivo externo, u otras cosas, el tema del tímpano, eso que oímos, tiene un nivel en el tímpano, tiene usted que apretarse la nariz para que mejore del oído, en fin, este tipo de cuestiones. Primera pregunta, que tú puedes, aquí no hay nada que preguntar. Lo tengo es claro. decir, vamos a ver, yo creo que el oído externo básicamente es un oído de la atención primaria. Es decir, el médico de atención primaria, el que hace la otoscopia, el que ve la otitis externa, el que ve el forúnculo, el que puede ver una dermatitis y el que ve el tan querido tapón, el tapón de cera, ¿no? Bueno, háblanos del tapón de cera, cómo se soluciona el tema, si hay que echarle agua, si hay que echarle aire, las infecciones, háblanos algo de esto. Mira, realmente vamos a empezar por el tapón de cera, probablemente sea la patología más común por su extensión y por su prevalencia en la población en general. El primer concepto es que la cera, el cerumen que hay en el oído, es beneficioso para el oído. Es decir, no hay que pretender tener un oído extraordinariamente limpio y sin ausencia de cera. ¿Por qué digo esto? La cera es un espectacular protector contra los hongos. En este caso, todos producimos algo de cera y la mayoría no produce ninguna alteración en forma de tapón. Cuando este se produce, está al alcance, por supuesto, del médico de familia, por supuesto, del enfermero que trabaja con vosotros en los centros de salud. La parte más sencilla es utilizar gotas antitapón de cera, cerumenol, no voy a llamar muchas más marcas, pero en cualquier caso, ese tipo de gota que facilita el que el tapón, que suele coger una consistencia dura, se desligue de la pared, de tal manera que un lavado óptico permita la extracción del mismo. ¿Pero no es bueno limpiarse todos los días los oídos con un bastón? No, perdona. ¿Ah, no? Eso no. Los oídos se limpian con los codos. No, espérate que no lo digas. Lo he dicho muy bien, los oídos se limpian con los codos. En el oído no debemos de meter nada, ¿vale? ¿Por qué digo esto de los bastoncitos que tú acabas de decir? Además, lo dices muy bien porque nos lo venden muy fácilmente, ¿no? El bastoncito sobre el oído hace el efecto de cañón de escopeta antigua. De tal manera que lo que hacemos con el mecanismo del bastoncito es impactar la cera que habitualmente protege nuestro conducto auditivo externo en su parte externa o exterior, y en su parte media lo que hace es impactarlo sobre la membrana timpánica. Eso va a hacer que sea muchísimo más difícil la extracción con un simple lavado, con la preparación de las gotas. Va a costar muchísimo más trabajo, incluso va a ser dificultosa, incluso para el propio especialista cuando lo hace con microscopio quirúrgico, etcétera, ¿no? En ese caso, los bastoncitos totalmente proscritos, como bien decía él, los oídos se limpian con los codos, lo cual quiere decir que no se pueden limpiar porque con los codos no limpiamos ninguno nada, ¿no? No sé. Y entonces, ¿los sprays que se publicitan y se venden son buenos, no son buenos? ¿Son buenos para la gente que produce mucha cera y tiene muchos tapones? Bien, los sprays que se publicitan realmente hacen el efecto de las gotas. Es decir, lo que intentan es facilitar el drenaje natural del cerumen. Yo no lo recomiendo en personas que no tengan antecedentes de tapones de cera repetidos. ¿Por qué digo esto? Porque como lo habitual es que todos tengamos cera,
lo razonable es que esa cera no nos dé nunca problemas. Cuando eso ocurre, y ocurre de una manera reiterada, es bueno el utilizar ese tipo de spray porque permite, como digo, el que la cera se blandee, al fin y al cabo estamos hablando de una materia grasa, y pueda eliminarse sin ninguna dificultad del oído, de manera natural, que es como ocurre siempre, ¿no? Y para los que generamos, lo digo en primera persona, mucho cerumen, ese truquito de la gotita de agua oxigenada y demás, ¿eso es recomendable? ¿No? ¿Con cuidado? A ver. Ahí hay que ser extremadamente escrupuloso. ¿Por qué te digo esto? El agua oxigenada es un quelante que hace que la mucosa, que recubre, el epitelio que recubre el conducto auditivo externo y la mucosa timpánica se irrite. De tal manera que la irritación va a ser mayor cuanto más tiempo esté ese agua oxigenada en el conducto timpánico. Es cierto que la hiperoxigenación que produce en el cerumen lo despega muy fácilmente del conducto, de tal manera que facilita de una manera, digamos, extraordinaria su extracción. Por tanto, la utilización tiene que estar íntimamente ligada o bien al lavado óptico o bien a la extracción instrumental. Nunca de manera, digamos, continuada o rutinaria o como profilaxis mal entendida podemos utilizar agua oxigenada en el conducto auditivo si no vamos a hacer una extracción inmediatamente después. Pues digo que no, esa parte no. Mejor lo hacemos lo otro. Muy bien. Marcos Sanz. Bien, si seguimos esta tendencia, es decir, podríamos hablar de enfermedades del pabellón auricular, todo el tema de los piercing, todo el tema de que antes se ponía un pendiente y ya se pone 500, el cartílago, es decir, el lóbulo de la oreja. No sé si te merece alguna consideración. Sí, a mí, a ver, eso entra dentro de la libertad de cada individuo. Lo que ocurre es que realmente hay zonas más peligrosas que otras, es decir, el piercing no solamente en el oído, en la nariz, en fin, en los párpados, en las cejas. En el tema concreto del oído, en el lóbulo no tenemos ningún problema. Es una zona vascular, con lo cual quiere decir que no tiene riesgo sanguíneo, su riesgo es mínimo. Tiene poco peligro de infección, lo tiene, pero digamos que tiene poco peligro de infección y desde tiempos inmemoriales, pues a las niñas fundamentalmente siempre se le ha hecho su perforación para poner el pendiente prácticamente nada más nacer. Otra cosa diferente es cuando el pendiente o el piercing se coloca en un tejido como es el cartílago, que también tiene mala vascularización, pero la tiene, y esa lesión sobre el cartílago sí puede provocar una necrosis y una sobreinfección, y al ser un material escasamente, digamos, resistente resistente a la infección, lo que nos puede llevar es a orejas en coliflor, a alteraciones que realmente complican de manera importante la estética, y si lo que se buscaba realmente era, no sé si llamar la atención con ese piercing, se puede conseguir pues tener una oreja, como digo, en coliflor, una oreja dañada a nivel de su cartílago. Yo no recomiendo los piercing fuera de lo que es el lóbulo. No vamos a hacer, si os parece, consideraciones de la otitis externa, de las infecciones de los forúnculos, porque eso lo vemos y normalmente no es remitido nunca a nivel hospitalario, a no ser que haya una complicación. Yo pienso que no. ¿Alguna consideración, Juan, del oído medio? Pues sí, aunque no hagamos una consideración sobre la otitis externa, ¿cómo podemos prevenir? O esas personas que tienen tanta otitis externa, ¿cómo se pueden prevenir? Y luego, ¿por qué son tan frecuentes o más frecuentes las otitis externas en los niños que en los adultos? ¿La externa, perdón, es la que duele mucho? ¿O esa es la...? La externa es la que sucede a nivel del conducto, justo a nivel del conducto, sin entrar en el oído medio. Y te puede supurar el oído. Es la que genera más dolor es la interna. La media. No, la media es la que... La interna media. no duele nada. Ah. Bueno, duele mucho, pero de otra manera. La media es la que duele más, ¿no? La externa es una otitis muy dolorosa, es muchísimo más frecuente en el verano. Realmente la otitis externa, a la consideración que tú decías, prevención. A ver, infecciones podemos tener cualquiera. Lo normal es que la tratemos simplemente con notas ópticas y con algún antiinflamatorio que nos calma la inflamación y produce su analgesia correspondiente. De manera profiláctica, yo no recomiendo nunca tapar los oídos. Es decir, cuando alguien me viene y me dice que nada y se pone tapones, pues yo le recomiendo que se los quite. Es decir, el oído tiene su drenaje natural. Anatómicamente está diseñado para que pueda entrar el agua y salir, y arrastra pues todo lo que pueda entrar con el agua, incluso en la cera que comentábamos hace un momento. Solo en algunas personas que demuestran una mayor sensibilidad a padecer otitis externas
está recomendado la profilaxis mediante oclusión del conducto auditivo, porque la falta de ventilación es más favorable a que aparezca infección que lo contrario. Entonces podemos caer en un círculo realmente peligroso. La otitis externa, como digo, es muchísimo más frecuente en verano, es extraordinariamente rara en invierno, está relacionado con los baños fundamentalmente de mar, muy raramente en la ducha diaria o en el aseo personal. Y bueno, yo creo que pocas consideraciones más a ese respecto. No sé si tiene alguna cosa más. Y ahora ya, pues, como dice el doctor Peñíguez, pasamos a la otitis media. La otitis media es el espacio que hay justo desde el tímpano hacia adentro. Lo que separa realmente el oído externo de lo que hemos estado hablando es el tímpano. El tímpano es una membrana que, como bien decía el reportaje, recibe el estímulo sónico y entonces vibra. Y eso pone en marcha los famosos huesecillos del oído medio que todo el mundo conocemos, el yunque, el martillo y el estribo, ¿no? Son muy pequeñitos, que se recogen, incluso en autopsia, etcétera, etcétera. Bien, y eso, esa cavidad con esos huesecillos van transmitiendo de una forma por movimiento y entre un sistema óseo hasta que estimulan una serie de nervios, la cóclea, el nervio vestibular, el nervio auditivo, y tenemos el sentido del vértigo y tenemos por otro lado el sentido de la audición. Es decir, que el oído controla esos dos sistemas. Hablando del oído medio, donde digamos esa estructura de huesecillos, de membranas que hay ahí, que rodean a todo aquello, resulta que está también en contacto, es una cámara abierta con el exterior por algo que se llama la trompa de Eustaquio. Bien, entonces, centrándonos en esto, lo más frecuente ahí es cuando se produce un problema infeccioso o un problema irritativo, oímos hablar de la otitis media. Incluso hay algún médico de familia atrevido, como el doctor Juan de Dios, que con el otoscopio, según la cantidad de nivel que pueda haber, a través de la membrana timpánica la ve y la diagnostica. Es decir, me gustaría que hiciera alguna consideración, si te parece, de la otitis media, de los problemas de la otitis media, de los problemas de la evolución de esa otitis media. Es un tema apasionante. Cuando hablamos de otitis medias, sí tendríamos que hacer dos grandes distinciones, ¿no? Lo que llamamos otitis media serosa, que es el acúmulo de moco dentro de la caja timpánica, que es muy frecuente, sobre todo en las primeras edades de la vida, con una prevalencia altísima, cercana al 20% a nivel de población general, y que significa un hándicap, sobre todo en las primeras, como digo, en las primeras etapas de la vida, en la adquisición del lenguaje, ¿no? Esa otitis serosa, que cuando yo estudiaba decíamos que era estéril, y hoy sabemos que efectivamente hay microorganismos dentro de ella, no con la virulencia o no con la potencia de la otitis media que tú comentabas hace un momento, de la bacteriana, que ahora hablaremos de ella. Como digo, esa otitis media serosa, o secretora o seromucosa, tiene todo este abanico de posibilidades, pero estamos hablando de la misma entidad. Realmente es una entidad propia que, como digo, en las primeras etapas de la vida tiene que tener una gran vigilancia por parte de educadores, de médicos de familia, de padres y, por supuesto, de otorrino. Te estoy hablando de edades comprendidas entre los 2 años, se puede presentar también al año, pero es mucho más raro, hasta los 5 o 6 años. Sí. La adquisición del lenguaje empieza a partir del año y pocos meses, a partir de los 2 años, es decir, en las etapas prelocutivas, este tipo de otitis, que como digo es muy silente, a veces el niño llora por la noche, digamos el llanto, el pediatra, estamos hablando de un oído de poco tamaño en la exploración, de dificultad exploratoria, aunque Juan de Dios vea los niveles en edades más avanzadas, en los niños muy pequeños son difíciles incluso para el especialista. Pues como digo, esa situación, su mayor peligro es el defecto o el problema que genera en la adquisición del lenguaje, ¿no? A veces se asocia a hipertrofia adenoidea. ¿Pero por qué? Es decir, el oír mal significa que quiero que explique eso. Hombre, el oír mal, la adquisición... No quiere decir, el oír mal luego interpreta a un niño que no puede hablar o que tiene dificultades para hablar porque no oye bien, no interpreta bien. En esa etapa crítica, el retraso en la adquisición del lenguaje va a tener una repercusión importante en su sociabilidad, en su desarrollo personal, en los estudios. Estamos hablando de etapas iniciales, pero es que ese trastorno se va a poder trasladar a las etapas siguientes si no ponemos remedio.
Ojo, tampoco quiero alarmar. Es decir, es cuestión de visualizar la patología, de valorar si está o no ocurriendo lo que digo, el retraso del lenguaje. Estamos hablando de patologías que generan una pérdida de 20 a 30 decibelios. No es una gran pérdida. Es decir, yo oigo un poco menos. ¿O llegan muchas otitis Sí, de estos niños? nos llegan muchísimas. Quiero decir, en esas edades, como la prevalencia es muy alta, y sobre todo porque la concienciación, y es bueno que lo sea, es muy importante, si nos llegan muchos ¿Y la de los adultos, que es el catarro que te obstruye la nariz, que está hecho polvo, te duele el oído? A ver, explícame. Esa tiene menos importancia. Es decir, esa tiene menos importancia porque, primero, no vamos a alterar para nada, digamos, el desarrollo personal del individuo, solo lo vamos, entre comillas, a fastidiar durante unos días, ¿no? Y sobre todo porque tiene una mejora sustancial en la evolución. ¿Y por qué digo esto? La trompa de Eustaquio, que tú comentabas hace un momento, en las primeras etapas de la vida tiene un sentido horizontal. Es decir, comunicamos la fosa nasal con el oído medio de una manera lineal, prácticamente plana, incluso a veces descendente, de tal manera que es fácil que el moco que un niño tiene, porque se acatarran, gripes, catarros, intercomunicación con otros niños, traspaso de gérmenes, hace que ese moco fluya de manera sencilla por un elemental de vasos comunicantes, sentido de vasos comunicantes, efectivamente, se llene. En el caso del adulto, esa trompa es una trompa más verticalizada, sin llegar a ser un trayecto vertical, es una trompa, como digo, mucho más descendente, con lo cual primero el moco llega peor, pero sobre todo baja con mucha más facilidad, drena mucho más fácil, con lo cual, como digo, el problema del adulto es relativamente sencillo, no, vamos, es raro. Ojo, la otitis serosa en el adulto, cuando es unilateral y está fuera del entorno catarral, es importante la consulta con el médico de familia y con el especialista, porque puede enmascarar un tumor de Cabun, que pueden ser peligrosos. Entonces Luego es posible solucionar muchas veces ese tema de esa otitis media que podemos diagnosticar o podemos señalar en el marco de un catarro y tal, echando las gotas en la nariz. Perfectamente. A ver. Perfectamente. Es más, te diría que en la otitis que estamos hablando, incluso en la sinusitis, que no hemos hablado de ella porque estamos hablando del oído, pero el concepto es que los mecanismos de producción son mecanismos obstructivos. Eso quiere decir que si somos capaces, no es un mecanismo, es decir, el antibiótico va a esterilizar el moco, pero si no somos capaces de liberar el drenaje, efectivamente, la salida de ese moco en el oído o del seno maxilar o del seno que sea, si no somos capaces de abrir esa puerta, de quitar ese dique, ¿no? Ese portillo que diríamos en la huerta, pues efectivamente no vamos a ser capaces de solucionar esa patología. La salida, lo digo porque quiero recordar este momento histórico de mi vida, es decir, esa obstrucción a veces se hace tan obstructiva que en algunos casos, y el pueblo lo sabe, hay que pincharle a uno el tímpano para drenarlo. Eso se llama miringotomía. Yo recuerdo aquella sensación con anestesia incluida, ahora no, que ya sé que hacéis las cosas mucho mejor, como una lanza de un romano que se la claven a uno en la cabeza. Yo fue esa sensación. Pero bueno, lo que él dice es un problema obstructivo y que hay que buscarle salida, bien por las narices o bien por donde. Efectivamente, bien por el tímpano. Eso que se dice en la calle, tengo moco en el oído y me han dicho que mastique chicle. Sí, es el mismo mecanismo. La trompa de Eustaquio, los músculos peristafilinos, cuando tú los mueves masticando, lo que haces es abrir y cerrar la trompa. Eso nos pasa también cuando me subí a un avión y se me han obstruido los oídos, ¿no? Es el mismo mecanismo. Si la trompa se obstruye o se libera con la masticación, ¿no? Pues mejoramos el posible drenaje y, por tanto, le damos pie a la solución del problema. O sea que sí, hay que masticar chicle. Incluso cuando subimos a los aviones. Y ahora, si os parece, lo digo porque vamos apurados de tiempo en estas cosas, estamos haciendo un ejercicio otorrinolaringológico de una especialidad en 20 minutos. Sí. Esto es difícil. Lo más frecuente. Entonces llegamos, el especialista en neurociencia es Juan de Dios, llegamos al oído interno y entonces lo hemos dividido en dos partes, ¿no? La cóclea del vestíbulo y uno es todo lo relacionado con el equilibrio. Entonces yo quería hacerte una pregunta que es la pregunta del millón. Un frecuentísimo problema que tenemos en la atención primaria es, entre comillas, el mareo. Y el mareo entre las personas mayores. Y entonces le echamos la culpa a dos cosas. Una, las cervicales, sí, y otra, el oído. A ver, ¿alguna consideración? Hombre, el mareo es una entidad pluripatológica. Entonces es complejo
digamos, abrir ese melón sin hacer diferentes consideraciones, ¿no? El oído tiene una importancia fundamental en el equilibrio. Eso. Como lo has explicado hace un momentito, nuestro sistema vestibular, con sus orientaciones, con sus conductos semicirculares que están orientados a nivel espacial, nos equilibran pero un oído con otro, ¿no? Pero no solo es el oído el que interviene en el equilibrio. Hay, tú lo sabes perfectamente, está el sistema nervioso central, está otro conjunto de estructuras que nos facilitan eso. Cuando hablamos del mareo en una persona mayor, normalmente, como digo, hay unas causas que pueden ser múltiples, ¿no? Tú has hablado de las cervicales. Las cervicales te puede dar dolor de cuello, pero teóricamente no tendría por qué producir mareo. Si bien es cierto que la circulación que puede recibir ese cerebro, esa cóclea, ese sistema vestibular, puede estar disminuida por la arteriosclerosis, no solamente... La carótida. Claro, no solamente de los vasos cerebrales, no solamente la carótida. Con lo cual, digamos que estamos añadiendo patologías a un problema común. Yo ayer pasé consulta... Pero tú sabes, Cubillana, perdóname que te interrumpa, que estoy totalmente de acuerdo contigo, pero la mayoría de las veces que en ese marco del mareo, la mayoría de las veces que los mareos que los médicos de atención primaria atendemos, gracias a Dios, son los mareos cinéticos, es decir, de hacer movimientos bruscos, correcto, de levantarse bruscamente de la silla, sobre todo las personas mayores, porque esos mecanismos de regulación, al levantarse de la cama, la llamada de un amigo que uno busca con interés, ese movimiento brusco de la cabeza, esa sensación de mareo, que muchas veces confundimos con los vértigos, que es otra historia. Yo siempre digo que el vértigo es cuando uno se ha chispado alguna vez, con perdón, cosa que no hacemos los sanitarios, esa sensación de que la cosa gira. Claro. ¿No? Entonces esto del mareo, yo creo que forma, aunque hay mareos que naturalmente hay que estudiar, pero lo que vemos abundantemente los médicos de atención primaria son mareos benignos en el marco del proceso arteriosclerótico, sin más trascendencia. Eso de, acuérdate aquella famosa hidergina, tome usted gotas hasta que se muera, por Dios, esto yo creo que los otorrinos y los médicos de familia lo tenemos claro. Hombre, ya, ¿no? yo creo que lo tenemos muy claro. El mareo del oído es un mareo muy identificable, muy identificable. Es decir, hay un giro de objetos en todos los mareos de origen otológico. Puede haber casi siempre un cotejo neurovegetativo, las náuseas, la palidez, los vómitos, el quebranto de la situación. Se pone uno muy malo. Se pone uno muy malo con el vértigo del oído. El vértigo, el mareo con el que nos consultan las personas mayores o algunos jóvenes, es un mareo que no son capaces de definirlo como inestabilidad, sino me he mareado. Pero cuando tú interrogas al paciente no es capaz de decirte, pues si se cae él, si las cosas giran, si... A veces ni tiene náusea, ni tiene vómito, no tiene nada. Inestabilidad. Claro, no existe eso. Simplemente existe, como digo, pues esa sensación de que me puedo haber caído o me puedo caer. No hay un pródromo previo, en fin, no hay detalles que orienten hacia el oído. Lo que ocurre es que efectivamente, digamos, dentro de ese saco donde lo estamos metiendo todo, ¿no? Pues evidentemente algunos sí son del oído y conviene pues hacer una audiometría, hacer una impedancia, hacer una videonistamografía, es decir, hacer una serie de exploraciones que nos determine efectivamente si estamos o no ante un vértigo de origen. Yo te alegro que diga eso porque es una lucha continua con el mareo y cuando nos sentimos apoyados por vosotros en el sentido de que estamos diciendo lo mismo, pues francamente el porcentaje altísimo de esos mareos se van solucionando. Vamos a seguir hablando con el doctor Cubillana, pero en este momento, todas las semanas en el programa hacemos una llamada de atención hacia quienes tienen algún problema en casa de supresión de barreras arquitectónicas. Lo más común es porque tienen en casa quizá alguna persona con dificultad de movilidad o con discapacidad y hay que salvar algunos escalones o subir de un piso a otro y eso representa una dificultad grande, importante. Bueno, para solucionar esto les recomendamos que se dirijan a una empresa en la región de Murcia que trabaja en este campo especialmente bien. Es Valera Sistemas de Elevación.
Hola, buenos días. Soy Amalia Martínez Landete, coordinadora del Centro de Salud del Palmar. Este es nuestro centro de trabajo y quisiera que le echáramos un vistazo para ver dónde trabajamos cada día. Venga, vamos a verlo. Hola, buenos días. Nos damos cada semana un paseo por las redes sociales que tengan que ver con el tema que nos ocupa en el programa y a eso lo hemos llamado redes saludables. Y hemos buceado esta semana en las redes sociales de la Sociedad Española de Otorrinolaringología y hemos extraído tres temas, tres publicaciones que podemos comentar brevemente aquí con nuestros invitados. Una de ellas tiene que ver con los acúfenos, esos ruidos que tenemos en el oído, ¿no? Los acúfenos que dice la Sociedad Española, lo vamos a ver ahora en pantalla, de Otorrinolaringología, que son más frecuentes a partir de la quinta década de vida. Bueno, es una forma de decir más frecuentes a partir de los 50 años, ¿no? No sé si tiene alguna cosa que comentar sobre los acúfenos, doctor Cubillana. Doctor Perñíguez. Doctor Perñíguez. Bueno, yo soy un experto. Por la edad, digo. No. O sea, es muy amable, es un hombre considerado y, bueno, en tu juventud ya tuviste acúfenos y tuvimos que acudir los dos, acuérdate, al doctor Cubillana que nos orientó. ¿Qué son los acúfenos? Los acúfenos son ruidos en el oído, fundamentalmente ruido en el oído. Su mecanismo de producción es desconocido. Hay teorías acerca de que células ciliadas se dañan y al dañarse las sanas que están cerca son capaces de captar ese sonido, esa ausencia de sonido generando sonido, ¿no? Lo cierto y verdad es que son, como dice la sociedad y como ha comentado, son muy frecuentes a partir de los 50 años, sobre todo porque a partir de esa edad se presentan de manera continuada. Es decir, el acúfeno, cuando se presenta de manera esporádica, seguro que todos hemos tenido algún acúfeno de manera temporal y hemos oído esa expresión, están hablando de mí o están diciendo algo de mí, me están pitando los oídos, efectivamente, ¿no? Pero ese acúfeno desaparece en un periodo cortísimo de tiempo. El acúfeno más problemático es el que, como digo, aparece a partir de una determinada edad y se estabiliza. Doctor Cubillana, ¿y tampoco tiene que ver nada con la circulación? Sí, aquí evidentemente hay la microcirculación de la cóclea está seguro implicada, segurísimo. Como digo, hay mecanismos de toxicidad, de microcirculación, que son capaces de dañar esa célula, de generar ese ruido propio y aparecer el acúfeno. ¿Para qué podemos hacer con ellos?
Hay muchas medicaciones que se utilizan, realmente ninguna tiene una efectividad científica probada, ¿no? Nosotros también la utilizamos, quiero decir que no estamos libres, sobre todo porque al paciente tienes que darle alguna solución, ¿no? algún alivio, ¿no? Últimamente se están probando algunas consideraciones de audífonos de ruido blanco, que permite hacer desaparecer el sonido con otro ruido que lo enmascara. En cualquier caso, son siempre soluciones, yo diría, no temporales, pero sí provisionales, en el sentido de que no tenemos una respuesta adecuada. Hay clínicas en España que se dedican exclusivamente a la neurootología y a los acúfenos. Intentan, pues, al final lo que intentan fundamentalmente son tres cosas. Primero, convencer al paciente de que no tiene nada oncológico, nada tumoral. Que provoque ese ruido, porque a veces hay que descartar esa patología, hay patologías que se lo producen, que no lo va a matar, que no le va a producir un daño tal, y de alguna manera que lo sensibilice para que lo pueda soportar, que lo pueda asumir, ¿no? En definitiva, son tres ejercicios que lo que buscan es tranquilidad del paciente, con el fin de que soporte ese acúfeno, porque de alguna manera cuando lo interiorizamos somos capaces de dominarlo más. Y os pongo un ejemplo muy sencillo. Estamos los tres sentados apoyados solo sobre un pie. El que tenemos en el aire no hemos contado con él, ni sabíamos que estaba hasta que yo lo estoy diciendo, porque nuestra corteza subcortical eso lo ha obviado, ¿no? Nuestro cerebro es capaz de ir inhibiendo mensajes porque no son necesarios. Bueno, pues un poco con el acúfeno lo que se intenta es eso, ¿no? Que podamos inhibir aquellos mensajes que no nos sirven, entre ellos el acúfeno. Otra cosa que nos hemos encontrado... Dios está siempre atento, su cerebro está siempre... Otra cosa que nos hemos encontrado en las redes sociales, también en la página, en el Twitter de la Sociedad Española de Otorrinolaringología. En España, casi 9 millones de personas soportan niveles de ruido superiores a los recomendados. Yo creo que aquí, más comentario que el que no debemos de sobreexponernos a ruidos excesivos, ¿no? Sí, realmente... vivimos una sociedad muy ruidosa, muy ruidosa. Desde el punto de vista, bueno, lo veíamos en el reportaje del inicio, Murcia, que es una ciudad relativamente pequeña, donde podíamos ir todos, prácticamente todos andando a todos sitios, el uso del coche, el ruido que generamos en nuestras ciudades es espectacular. Por supuesto, incumplimos todas las normativas de la OMS sobre protección de ruido. En ese sentido, también hay que aclarar que el oído se daña cuando lo exponemos de una manera aguda por encima de 120 decibelios o de una manera crónica por encima de 90. Lo que pretende la OMS con los 65 decibelios es que protejamos la situación de que no se vaya a producir ese daño, ¿no? Pero evidentemente deberíamos de ser mucho más racionales, de hacer una concienciación ciudadana y política, ¿por qué no?, sobre el tema del ruido, haciendo mapas de ruido y consiguiendo que nuestras ciudades sean mucho más saludables, no solo desde el punto de vista verde, sino sobre todo auditivo. Y una tercera, perdón. Si hablamos de la... Bueno, Juan Enrique ha dicho que había tres grandes tramos en el oído externo, el oído medio y el oído interno, ¿no? En otorrinolaringología hay tres problemáticas en el oído: la otalgia, los acúfenos y la hipoacusia, la sordera. Esa sordera, ¿todas están causadas por un problema en el oído interno? No. ¿Todas van a terminar o son susceptibles de ser corregidas con audífonos? A ver, en primer lugar, todas no están provocadas por una afectación del oído interno. Tenemos el oído medio, tiene una capacidad auditiva. El oído externo solo nos facilita entre 5 y 10 decibelios. Sin embargo, en el medio estamos hablando de unos 40. Si sumamos esos 5 o 10 a los 40, ya estamos hablando de 50. Eso solo pensando en el oído medio, ¿no? Por ejemplo, en la pérdida de cadena auricular, ¿no?, que se puede dar, o una perforación amplia que fije o en una autoesclerosis que fija la ventana oval e impide el desarrollo de la ampliación del sonido, ¿no? Entonces, como digo, la hipoacusia es pluripatológica. Solo si pensamos en infecciones tenemos un campo muy importante. Si pensamos en agentes tóxicos o en factores genéticos, estamos hablando de otro abanico importante de problemas de hipoacusia. Lo importante es que una vez analizada la causa de la misma, podamos ponerle remedio. El remedio puede ser desde una estapedectomía, si estamos hablando de una autoesclerosis, o una miringoplastia, si el problema es que la membrana timpánica está perforada e impide el normal desarrollo de la cadena, o la sustitución de esta cadena
por una prótesis parcial o total de oído medio, ¿vale? Y cuando hablamos de oído interno, realmente ahí tenemos pocas posibilidades. Ahí ya entramos en el terreno del audífono, que es capaz de elevar nuestro umbral sonoro a cifras que puedan permitirnos un adecuado desarrollo social, o, llegado el caso, a un implante coclear, que sería el tronco, el implante de tronco sería el último eslabón, ¿no? Pero realmente todavía en España son pocos los centros. Yo creo que Navarra realmente es el único que lo está poniendo, probablemente en Barcelona también alguno más, pero digamos que es un estadio muy avanzado, ¿no? Digamos, en la gran población general, la evolución es, si no lo somos capaces de tratarlo desde el punto médico o quirúrgico, utilizamos el audífono y como último paso tenemos el implante. Y, bueno, Pepe, estate tranquilo, que es que estamos muy interesantes. hemos dicho que el oído es muy importante en los niños para el aprendizaje del lenguaje, Sí. ¿no? A todos los recién nacidos se le hace una prueba de autoemisiones antes de irse del hospital, etcétera, que eso previene o detecta problemas en el oído a edad tan prematura como recién nacido. En todas las empresas, en sus revisiones periódicas, los servicios de prevención le hacen una audiometría. ¿Habéis visto que en los últimos años se han detectado muchas más sorderas, se hayan prevenido sorderas más severas o no? Bueno, realmente has tocado dos temas muy interesantes. El tema del screening auditivo neonatal es un esfuerzo espectacular. Nosotros, junto con Extremadura, y digo nosotros, y no lo digo de manera equivocada, porque nosotros fuimos los primeros, y Extremadura lo hizo a continuación, en implantar el screening auditivo universal en todos los recién nacidos de todas las maternidades públicas y privadas de la región de Murcia en el año 2002. Con lo cual llevamos un recorrido muy importante. Lo que ¿Qué se le hace al crío? Al crío se le hace una autoemisión. La autoemisión es una emisión de un sonido y la captación de la respuesta de la cóclea a través de las células ciliadas externas, solo de las externas. Quiero dejar ese matiz claro, porque la interna, que son mucho menos y son mucho más finas, esas no tenemos capacidad de interactuar con ellas. Pero con las externas ya eliminamos con la autoemisión un porcentaje altísimo, por encima del 90% de los posibles problemas auditivos que pueda tener el recién nacido, ¿vale? Normalmente, cuando hay factores de riesgo, incorporamos en los potenciales de tronco automáticos, también una prueba inocua, sencilla, en torno de 5 o 10 minutos se hace en la maternidad. De esa manera tenemos una probabilidad altísima de que ese niño esté bien, ¿no? Esté bien y podamos, en caso de que no lo sea, establecer los métodos diagnósticos y, sobre todo, la interacción, la actuación sobre el niño con audífonos, con logopedia, de tal manera que minimicemos el posible daño en su desarrollo auditivo y lingüístico que pueda tener. En el caso de las empresas, realmente también es una cuestión muy interesante, sobre todo en aquellas que efectivamente en su quehacer diario tienen grandes procesos de ruido, ¿no? Ahí lo que vemos realmente es que las audiometrías esas automáticas que ellos hacen son, digamos, susceptibles de mejora. Hay un campo ahí importante donde se puede mejorar, ¿no? No hemos visto mayor incidencia de enfermedades profesionales por esas audiometrías, probablemente porque, como te digo, tendríamos que ser más precisas. Hacer un poquito más de mejora. Pero en cualquier caso, Guillermo, estarás de acuerdo conmigo que en los reconocimientos de las empresas, que yo me dediqué en su momento, es mejor hacer eso y estar atento a no hacer nada. Por supuesto. Habrá más dificultades, no se detectará todo, pero se está más encima del problema. Tiene que quedar claro que lo importante es hacerlas, ¿eh? Claro. Lo que ocurre es que cuando uno inicia un proceso, y vosotros sois expertos en vuestro quehacer diario, lo que intentamos es crear mecanismos que nos mejoren los resultados, ¿no? Evidentemente, ¿no? Por supuestísimo, las audiometrías, detección precoz, estar atento, tanto auditivas, oculares, en fin, de colesterol, de factores de riesgo cardiovascular, de alteraciones de la marcha, etcétera, es una manera de profilaxis brutal y que, por supuesto, no hay que defenderla, hay que
a capa y espada, diría yo. A ver, y una última captura que hemos hecho en las redes sociales y viene en forma de pregunta: ¿por qué los hombres roncan más que las mujeres? Brevemente lo comentamos. ¿Saben la respuesta? Imagino que la saben, ¿no? ¿Por qué roncan los hombres más que las mujeres? Que lo digan ellos, que a mí me da risa. Bueno, el ronquido, eso es pluripatológico, lo hemos dicho antes, con los mareos y demás, pues es una cosa parecida. Pero, por ejemplo, el índice de obesidad en los hombres es mucho mayor que en las mujeres. Los hombres suelen hacer comidas más copiosas por la noche que las mujeres. Eso es un índice de que puede aumentar los ronquidos. Los hombres padecen más EPOC, más problemas respiratorios. Consumo de alcohol y tabaco. ¿Pero por qué roncamos? Ronca por un problema ahora anatómico y de perversiones, que la lengua hace que se te vaya para atrás, se obstruye y te produce un ronquido. ¿El paladar blando? El paladar está íntimamente implicado en el ronquido, ¿no? Pero como bien ha dicho Juan de Dios, esas causas, es decir, el factor masculino, en este caso que nos preguntaba Pepe, está motivado por eso, ¿no? Comidas copiosas, cenas copiosas, consumo de alcohol más elevado, obesidad más frecuente en los varones. El resultado es que el velo del paladar es más blando, está más alargado, la úvula está más flácida y el paso del aire facilita el que aparezca el ronquido, ¿vale? Ante eso, ¿qué hay que hacer? Pues realmente... Darse la vuelta. Bueno, la mujer, en este caso no, yo digo porque el hombre deje de roncar. Yo siempre le explico a los pacientes que me vienen con esa cuestión. Tenemos dos grandes herramientas, ¿no? Desde el punto de vista ORL y desde el punto de vista neumológico. Pero es como una especie de Y, ¿no? Tenemos un tronco común, que es evitar todas esas medidas que Juan de Dios comentaba. La obesidad es un factor fundamental, la pérdida de peso es el paradigma del tratamiento del ronquido. Y evidentemente la comida copiosa, el alcohol, etc. Aunque lo veas joven, es un tío muy preparado. O sea, no vaya a confundir juventud con ignorancia. Yo lo sabía, eso yo lo sabía. Bueno. Y una vez dicho eso, digamos, la gran aportación de la ORL sería la óvulo-palato-faringoplastia, que es una reducción del paladar, que da una solución temporal, pero efectiva, al tema del ronquido, o la CEPAP, que en el caso de los neumólogos permite, con una presión positiva, disminuir o anular el ronquido, ¿no? Bueno, estamos fuera de tiempo, pero no podemos irnos sin darnos una vuelta, como hacemos cada semana, por algún centro de salud de la región. Y en este caso estamos encantados, los médicos, los profesionales del centro de salud que vamos a visitar están encantados de cuidar a los vecinos de El Palmar. Hola, buenos días. Soy Amalia Martínez Landete, coordinadora del Centro de Salud del Palmar. Este es nuestro centro de trabajo y quisiera que le echáramos un vistazo para ver dónde trabajamos cada día. Venga, vamos a verlo. Bien, pues esta es la zona de administración, el primer punto donde prácticamente todos los usuarios pasan, bien para ir a consultas, bien para ir a pediatría, por donde todo el mundo tiene que pasar por aquí. Entonces, como veis en este momento, pues hay bastante gente, bien porque las consultas o porque tenemos que poner las vacunas, que estamos en el periodo de vacunación. Este centro de salud tiene dos plantas, nos vamos a dirigir a la planta baja, que es donde está ubicada pediatría y matrona. En este centro hay 4 pediatras y 2 enfermeras que se dedican única y exclusivamente a pediatría. Es una zona que siempre está separada, procuramos que esté separada de la zona de los adultos, pues porque los niños tienen unas características especiales. Bueno, pues vamos a ver ahora una consulta de pediatría. En este momento están pasando consulta y vamos a ver qué os parece. Este es el quirofanillo que tenemos en el centro de salud. Este se utiliza para cirugía menor. Vamos a verlo. El número de profesionales del Centro de Salud del Palmar está compuesto por 12 médicos de familia, 4 pediatras, 10 enfermeros de general, 2 pediatras, 2 enfermeros que se dedican a pediatría exclusivamente, 7 administrativos, 1 odontólogo con el higienista dental,
una fisio y una matrona. Esta es una sala de espera de una parte nueva que se construyó hace poco y están 2 consultas de medicina de familia, una de enfermería y la de matrona. Vamos a ver una consulta de un médico de familia, del doctor Gutiérrez Santos, y le echamos un vistazo, ¿vale? El Centro de Salud del Palmar tiene asignado un total de población de 23.000 habitantes. El número de pacientes que vemos a diario es considerable. Es un centro con un movimiento importante de usuarios diariamente. Hemos comentado la campaña de vacunación de la gripe el lunes y en este momento estamos inmersos en plena campaña. Es recomendable, desde mi punto de vista, la vacunación, sobre todo en los grupos de riesgo, y vamos a ver cómo lo hacemos. Estamos en la sala de espera de enfermería y en este caso de vacunaciones de gripe, y por eso en este momento hay un poco de gente, porque hay bastante gente citada. Una especialidad muy importante que tenemos en el centro de salud es odontología. Dentro del programa de odontología hay como 2 separaciones, hay dos vías. Una que es la de adultos, que realmente lo único que hacen son las extracciones dentales, y luego dedicado a los niños, en que bueno, pues lo que hacen es obturaciones, sellados, programas de fluoración. Esta es la sala de fisioterapia. Yo creo que es muy importante tener una sala de fisioterapia en el centro de salud, porque la verdad es que nos ayuda mucho a los profesionales. Bien, ya hemos hecho un recorrido por el Centro de Salud del Palmar, y lo que yo quiero es transmitiros que estamos encantados de cuidar a todos los vecinos del Palmar. Bueno, lo hemos dicho muchas veces, seguramente todo es mejorable, pero tenemos una magnífica red de atención primaria en la región de Murcia y Prueba de ello son estos centros que estamos visitando cada semana. El tiempo se nos ha ido, doctor González, doctor Pereñíguez. Yo sé que les sabe poco, pero es que hoy nos hemos pasado un montón. Sabe lo justo, creo que ha sido un lujo tener al amigo, al doctor Cubillana. El lujo ha sido mío, y yo creo que hemos tocado realmente, grosso modo, por la labor fundamental en la atención primaria, que es la prevención de la otitis, cómo se abordan los problemas de la hipoacusia y, en general, la inmensa mayoría de los problemas o sea, en este caso, óticos, que pueden llegar a la consulta. Yo me voy vamos a pedir con un dato, si lo encuentro. Sí, mientras busca el dato, lo que me parece fundamental es que vuestros pacientes confíen en vosotros, acudan a vosotros, porque lo hacéis fantásticamente bien. Gracias. y tenéis en la mano solucionar pues prácticamente la totalidad de los problemas que ellos presentan. Esto que iba a comentar, Marilo, justo lo que acaba de decir el doctor Cubillana. Son datos de la Organización Mundial de la Salud. Dice que 360 millones de personas padecen pérdida de audición discapacitante en todo el mundo. La mitad de los casos de pérdida de audición se podrían evitar mediante la prevención primaria. Claro. O sea que así de contundente es la OMS me da la razón, efectivamente. Me da la razón. Sabio, es un sabio. Doctor Cubillana, muy amable, muchas gracias. A vosotros siempre. Ha sido un placer estar con vosotros esta tarde. Y a Juan Enrique Pereñíguez y a Juan Diego González nos vemos la semana que viene. Gracias. Y a ustedes también, si lo desean. Gracias y hasta entonces.